El volcán Popocatépetl podría cambiar dramáticamente el clima del planeta, podría generar un cambio que durara décadas y disminuir dramáticamente la temperatura del mundo. No sabemos, estamos estudiando hasta qué punto incluso este cambio climático hubiese podido afectar al continente europeo, que alrededor del siglo VII-VIII tuvo grandes cambios, problemas climáticos y la invasión del imperio moro, de tal forma que, sin asegurarlo, podría haber incidido en una cuestión climática a nivel global, incluso en el continente europeo. Por tanto, estamos hablando de un volcán que podría tener consecuencias sobre toda la humanidad. Esto nos lleva a la consideración de lo que ocurre el 18 y 19 de diciembre del año 2000. Se presenta una erupción que parece inminente. Salen los vulcanólogos en la televisión diciendo hay que evacuar inmediatamente, el volcán va a hacer erupción, estamos a punto de un incidente dramático. En los Estados Unidos, algunos de los vulcanólogos más reconocidos reconocen el extraordinario peligro, dicen que va a pasar, que pues, la Ciudad de México puede verse muy afectada, existe gran tensión. Se tapa el cráter del volcán, aún peor, es inminente, va a explotar, es como una olla de presión a la que le han puesto una tapa. Y sin embargo ocurre todo lo contrario. El volcán tapado baja su actividad. Nadie se digna a darnos una sola explicación. Nadie nos dice, ni a los mexicanos, ni a nadie más, ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar se ha explicado qué fue lo que sucedió. Y eso nos lleva a la extraordinaria fotografía tomada por Alfonso Reyes la mañana del 19 de diciembre del año 2000, a las 6:10 de la mañana, 10 minutos después de que se inició una erupción. Alfonso Reyes es un periodista, trabaja para la agencia Notimex, la mejor de México, la más reconocida. Estaba con otros 4 fotógrafos periodistas. Todos ellos tomaron fotografías. Nadie vio al objeto que sale en la fotografía, pero lo interesante es que todos juntos llevan su material a ser revelado. No hay trabajo previo de cuarto oscuro, no hay posibilidad de doble exposición, absolutamente nada. Es una evidencia como muchas veces las hubiéramos querido, absolutamente irrefutable, de una fuente digna, de un periodista digno, bueno, que no tiene nada de conocimiento, que no sabe ni siquiera lo que es el fenómeno ovni extraterrestre. Esta fotografía aparece publicada en la primera plana del diario Milenio el 21 de diciembre. Hasta el día de hoy, esta fotografía no ha podido ser explicada por los vulcanólogos. Simplemente nos han dicho que era una luciérnaga, que era un cigarro, que era material eyectado por el volcán. No se necesita ser un experto para saber que todas estas hipótesis no tienen ningún fundamento de tipo científico. Por lo tanto, yo reto, y una vez más, si hay vulcanólogos en España o en Europa o en Latinoamérica que quieran discutir conmigo qué es lo que puede ser científicamente esta fotografía, estamos absolutamente abiertos. Algunos colaboradores nuestros, como Rodolfo Garrido, quien es miembro del Instituto de Investigaciones Avanzadas de la NASA, ha corroborado e investigado científicamente esta imagen y considera que no hay ninguna posibilidad de explicarlo como un fenómeno natural. No es una luz de la Tierra, ni nada que se pueda explicar fácilmente. ¿Estás diciendo que esas luces hicieron que ese día el volcán no entrara en erupción? Tú lo acabas de decir. Es exactamente lo que yo estoy proponiendo, porque no tengo otra explicación. Si sabemos, si tenemos elementos científicos que demuestren que las luces le rebajan la actividad. Lo que sí hemos checado con un vulcanólogo es que, ¿qué sucedería si dramáticamente descendiera el magnetismo en el volcán? Lo que sucedería es que el volcán bajaría en su necesidad explosiva. Eso sí se reconoce. Entonces, si estos seres, vamos a suponerlo, pudieran haber incidido en evitar una explosión, quizá evitaron una catástrofe global. Y me voy a ir a otro evento que es muy poco conocido y que de alguna manera podría refutar o aprobar o confirmar lo que estoy planteando. El 19 de mayo de 1996, un meteorito, el JA1 1996, descubierto por la Universidad de Tucson, Tim Sfar y Karl Hergenrother, fueron los encargados de detectarlo el 15 de mayo. Un día después se lo avisaron a la NASA, quien le avisó al presidente Clinton,
y quien a su vez se lo comunicó a algunos de los líderes mundiales más importantes. Este meteorito medía aproximadamente 1500 metros de diámetro, tenía una trayectoria de impacto directo con la Tierra para el 19 de mayo. Cuando estaba a 6 horas de impacto, el meteorito se desvió. Hasta hoy, las únicas explicaciones que se han dado para este suceso es de que el viento solar pudo haberlo desviado, de que el magnetismo del objeto del meteorito era opuesto a la Tierra. Me parece que son hipótesis demasiado débiles, poco probables, ¿no? Yo tampoco tengo una más probable que eso, pero supongo la posibilidad lejana, si quieren ustedes, de que una inteligencia haya evitado el final de la civilización humana. Y es que lo pongo simplemente desde mi propia perspectiva. Si yo estuviese en otro mundo, si yo tuviese la posibilidad de viajar y viera a seres menos desarrollados que yo, que iban a perecer por millones de niños, mujeres, vidas que se acabarían, una civilización que entraría nuevamente a la oscuridad, y yo tuviese la tecnología para evitar una catástrofe así, yo siento que cualquier ser inteligente lo haría. Entonces, ¿por qué no podemos suponer que estos seres evitaron una gran tragedia? Suena audaz, suena aventurado, muchos atacarán esta posibilidad. Lo que no van a poder tocar es el hecho. Realmente sucedió, realmente el meteorito se desvió cuando estaba a unas horas del impacto, y entonces si no partimos de una explicación válida, se tiene que aceptar esta hipótesis que es tan válida como las demás. Al igual que la hipótesis de las luces en el volcán, yo se lo he expuesto a los vulcanólogos, nada más mueven la cabeza pero no dicen una palabra, ¿no? Nadie se atreve a decirme, porque saben perfectamente, en México saben que he estado muy ligado y que me he ido adelantado en cada uno de los pasos, y lo sabe la gente. Lo he expuesto en la televisión nacional recientemente. Dije, bueno, aquí están las evidencias, ahora díganme si estoy equivocado, ¿no? Entonces esto ha abierto un nivel de sensibilidad en el pueblo de México que pienso no se ha dado en ningún otro lugar del mundo. Seguimos con Jaime Maussan. Luego seguimos hablando, si quieres, de esa posible presencia de seres en este planeta. Pero tú has estado, afortunadamente, ahí te envidiamos, en casi todos los casos más importantes que ha habido en el mundo. El caso Meyer, ¿qué nos puedes decir de Billy Meyer, que lo conociste? Pienso que el caso Meyer es un caso muy controversial. Tiene elementos que a mí me parecen absolutamente irrefutables y otros que son altamente cuestionables. Cuando yo investigo un caso, si no encuentro un elemento que me convenza, no lo tomo. En el caso de Billy Meyer, lo más importante, y que prácticamente nadie se refiere a ello, o sea, se atacan las fotografías, se ataca a estas dos mujeres que eran bailarinas de un show de los Estados Unidos, se atacan muchos aspectos de la personalidad de Meyer, pero nadie ha atacado el análisis que hizo Marcel Vogel en la IBM de Ginebra, Suiza, en 1977, cuando analizó los metales que proporcionó Meyer. Esto está en video, es un análisis de 45 minutos, donde escuchamos al doctor Marcel Vogel, entonces uno de los ingenieros metalúrgicos más importantes y reconocidos del mundo, uno de los hombres que estuvo cerca del desarrollo de la superconductividad, uno de los grandes genios que ya murió. Y escuchamos durante 45 minutos cómo va de una sorpresa a otra sorpresa a otra sorpresa. El tipo de aleaciones presentes, cómo está el tipo de materiales utilizados, la manera en que se pudo mezclar al oro con el aluminio, con la plata. Eran elementos y sobre todo al alto vacío. Todavía en aquel entonces no existían los transbordadores espaciales, no existía la posibilidad de hacer estas aleaciones al alto vacío. Entonces, podemos discutir lo que queramos del caso de Billy Meyer, pero hay un elemento físico que me demuestra que el caso es auténtico. Y por otro lado, cuando uno realmente se pone a platicar con el señor Meyer, hay tantos elementos que él va trayendo a colación de una sabiduría tan profunda que parecería ser tan antigua que realmente sorprende. Yo sé que hay muchos aspectos discutibles. Me parece que en un momento dado pudo haber perdido la línea. ¿Qué pasa con los grandes contactados en el mundo? Son seres humanos, ¿no? Viven una realidad extraordinaria.
repentinamente reciben la atención que nadie les daba, reciben el dinero, reciben la posición social que nunca habían tenido, y eso los enamora. Después la gente que está alrededor de ellos, ya que somos insaciables, queremos más. Ok, ya me enseñaste esto, sorprendente, pero ¿qué más? Los volviste a ver, estuviste en contacto, ¿qué otra fotografía, qué otro video, qué otra nueva enseñanza me tienes? Y se dan cuenta que si no satisfacen esta demanda, pues entonces sus expectativas también, que finalmente los han corrompido, de alguna manera, muy humanamente, quiero ponerlo en términos muy humanos, desafortunadamente entonces se ponen a producir las evidencias que a lo mejor ya no tienen a su acceso, ¿no? Y esto es lo que a veces, como en el caso de Billy Mayer, incluso como en el caso de Carlos Díaz, puede haber sucedido. Esto no quiere decir que sus casos originalmente no hayan sido auténticos, ni que no deberíamos de tratar de rescatar, porque yo dejaré de creer en el caso de Billy Mayer cuando alguien me demuestre que el análisis del doctor Marcel Vogel es falso, que el señor no tenía razón, que el señor no era un científico y que sus descubrimientos no son verdaderamente extraordinarios. Más casos que tú has vivido, Área 51, ¿qué piensas de ello? Bueno, he estado allí, realmente he podido platicar con todas las personas que están en este lugar, con Bob Lazar, de tal forma que estoy convencido que en este sitio se ha desarrollado la tecnología ovni extraterrestre. Es decir, qué curioso es de que el avión Stealth haya sido producido en este sitio y todos los aviones invisibles a los radares. Luego escuchamos a un coronel llamado Philip Corso, que gana 19 medallas, que es asistente de 2 senadores, que trabajó en el Pentágono, tuvo su propia oficina, decir que toda la tecnología del Stealth proviene de las naves extraterrestres y que fue el responsable de sembrar esta tecnología dentro de la industria. Nos dice también que los circuitos integrados de las computadoras, que la fibra óptica, que las fibras de alta resistencia y que el rayo láser son algunos de los aspectos que él manejó. Y nuevamente, él lo decía así, dicen que no es cierto lo que yo estoy diciendo, dice, pero ninguno de ellos estuvo ahí, yo sí estuve ahí. Y es importante aceptar el testimonio de un hombre de 84 años de edad, que tuvo todas estas credenciales, que tuvo un alto rango en el ejército, que tuvo un alto rango en el Pentágono y que trabajó con senadores. Caramba, no es cualquier testigo. Y que 10 meses antes de morir publica un libro donde nos haga saber lo que sucedió en su vida en este sentido. Yo creo que demuestra un gran coraje de esta persona y es algo que debería de analizarse con mucho más profundidad también. Philip Corso es una de las grandes respuestas a lo que hemos venido buscando en cuanto a la relación que hay del fenómeno ovni extraterrestre con el desarrollo de la tecnología bélica y cómo esta incluso ha llegado a transformar nuestras vidas por completo. Eso quiere decir también que Roswell es un caso auténtico, que allí cayó algo extraterrestre. Sí, la Fuerza Aérea se ha desmentido en 3 ocasiones, solamente partamos de ese dato, ¿no? Entonces, o sea, al principio sí mintió, ¿no? Y luego volvió a mentir, ¿no? Y ahora sí ya nos está diciendo la verdad. Tú a un amigo que te dice, oye, fíjate que sí te mentí, y te da otra versión, y dices, bueno, te voy a creer por última vez, y luego te dice, bueno, te mentí 2 veces, pero ahora sí te voy a decir la verdad, le dices, ¿sabes qué? Vete al demonio, ¿no? No te vuelvo a creer nada. Entonces, evidentemente que algo están tapando. Además hay muchos testigos. Además ahí está Jesse Marcel, que fue directamente el involucrado con este caso, que es el que viene 31 años después a decir, sí fue cierto. Y otra cosa muy importante, Jesse Marcel lo hace cuando ya está fuera del ejército. Quiero que se compare esto porque es algo que va a empezar a ocurrir con gran frecuencia. Lo vimos en Washington el 9 de mayo pasado. ¿Sí? Sí. Ellos 20 eran de origen militar, sargentos, tenientes, de tal forma que, pues... Investigar un caso apasionante, el caso de Jonathan Reed, que a mí me gustaría que nos contaras en El caso de Jonathan Reed es el caso de un científico, un psicólogo especializado en niños que estudió en la Universidad de UCLA y trabajaba en la Universidad de Washington cuando tuvo un incidente el 15 de octubre de 1996. Él corría por un bosque a unas 60 millas al este de la ciudad de Seattle
cuando su perra Susie, una Golden Retriever, olió algo y se fue detrás de eso. Él se fue detrás de su perra, a la que quería mucho, y vio que su perra peleaba con un pequeño ser que no pudo identificar. Le ordenó que lo dejara, ella no lo dejó y el ser la mató. Y no solamente la mató, sino que de alguna forma le creó un hoyo en el pecho a través del cual desapareció la propia perra. Algo que en primera instancia, cuando me lo contaron, me consideré demasiado fantástico, pero conforme me he ido adentrando en el caso, pues cada vez creo que lo fantástico está más cerca de la realidad que cualquier otra cosa. Entonces, este señor graba a este ser, se lo lleva a su casa, graba... Él le golpea, ¿no? Él le golpea, sí, cuando él mata a su perro, le hace toma un palo, le golpea en la cabeza, le hace un orificio bastante grande, le sale parte de la masa cerebral al ser, sangre, aparentemente lo ha matado, y también observa un obelisco, por allá lo graba, el obelisco, y observa un brazalete que se desprendió del ser, y todo esto se lo lleva a su casa, ¿no? Sin saber cuál sería el fin de todo esto, y sin saber que esto le cambiaría la vida. Días después, él lo comunica en su universidad, trata de recibir ayuda, y en lugar de ello, le dan la espalda, y como al cuarto o quinto día después del incidente, lo corren de la universidad, no quieren saber nada más de él. De tal forma que pues él recurre a otro grupo de científicos que se mantienen anónimos y que solamente se hacen llamar como el grupo Alliance o Alianza, ¿no? De tal forma que pues a ellos les entrega el brazalete que fue llevado a analizar a Osaka en Japón, y la conclusión fue de que no era un artículo de la Tierra, y está toda esta documentación que tendré en breve, así como algunos análisis de tejido y de sangre de este ser que se llevaron al menos a 4 patólogos diferentes, uno de los cuales fue asesinado dentro de la propia Universidad de Washington, que es el único amigo que participó con él. Bueno, pues a él lo mata su asistente y luego el asistente se suicida. Un caso dramático que realmente sucedió. Un amigo del doctor Jonathan Reed, que convivió con él toda la aventura, Gary, desaparece unos 10 o 15 días después del incidente y reaparece un año después en un hospital como un vegetal. Es decir, algo le sucedió a Gary y nadie sabe qué sucedió. Muchas otras personas alrededor del caso mueren. 9 días después de que él llevó a su casa al ser, 8 días más bien, llegó la NSA, le pidieron lo que tenía, no lo quiso proporcionar. Al 9º día regresaron estas personas y tomaron todo lo que había dentro de la casa. De tal forma que se llevaron, como ocurrió en la universidad, sus archivos, sus diplomas, sus reconocimientos, toda su vida, todo lo que él tenía. Los baños, los toilets o los inodoros, los removieron, toda la casa le hicieron